Hay algo que rara vez nos enseñan en la infancia, ni en la escuela, ni en las primeras experiencias de vida, que el verdadero respeto que despertamos en los demás no depende de lo que decimos, ni de lo que mostramos hacia afuera, sino de la forma silenciosa en la que nos habitamos por dentro. Crecemos creyendo que ser admirado significa acumular logros visibles, palabras convincentes, argumentos sólidos para que nadie dude de nuestro valor. Y pasamos buena parte de los años adultos intentando explicarnos, justificarnos, convencer a quienes nos rodean de que lo que sentimos o pensamos tiene legitimidad. Es un camino cansado, lleno de ansiedad y en el fondo bastante frágil, porque cuando nuestra dignidad se sostiene únicamente en la mirada ajena, siempre estaremos en riesgo de perderla. Basta una crítica, un rechazo o una indiferencia para que sintamos que todo se derrumba. Pero llega un momento, normalmente después de atravesar decepciones, pérdidas o silencios prolongados, en el que empezamos a intuir que tal vez no es necesario levantar tanto la voz para ser vistos. Que la admiración verdadera no nace del discurso ni del esfuerzo por impresionar, sino de una presencia que se construye despacio en lo cotidiano, en la manera en que cuidamos de nosotros mismos, en cómo respondemos cuando la vida nos sacude, en cómo sostenemos nuestra dignidad, incluso cuando nadie aplaude. Quien ya ha vivido lo suficiente lo sabe. Hay heridas que nunca se curan del todo, pero que pueden transformarse en cicatrices que hablan por sí mismas. Y esas cicatrices no gritan, no buscan atención, no necesitan explicación. Simplemente están ahí mostrando que atravesamos batallas, que resistimos y aprendimos. Esa huella silenciosa inspira más que cualquier discurso. Tal vez, si miras hacia atrás, te des cuenta de cuántas veces te esforzaste por demostrar tu valor y no recibiste lo que esperabas. Y aunque en ese momento dolió, hoy puedes preguntarte, ¿realmente era necesario o era una búsqueda desesperada de reconocimiento externo cuando lo que faltaba era tu propio reconocimiento interno? Porque admirar a alguien en el fondo no tiene nada que ver con lo que dice de sí mismo, tiene que ver con lo que transmite sin decir nada. Con esa serenidad que se siente en su manera de caminar, con la calma en su mirada, con el respeto silencioso que se da a sí mismo antes de dárselo a los demás. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasaría si empezaras a dejar de lado la necesidad de convencer? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar ser escuchado, empezaras a escucharte más? ¿Qué cambiaría en tu vida si el respeto que hoy anhelas comenzara a construirse dentro de ti con cada pequeño gesto de cuidado, con cada límite saludable, con cada momento en que eliges no traicionarte? Porque al final lo que realmente inspira no son las palabras correctas ni los discursos elaborados. Lo que inspira es la coherencia silenciosa de alguien que aprendió a sostenerse desde dentro. Hay algo curioso en nuestra forma de vivir. Sentimos que siempre tenemos que responder a un mensaje, a un comentario, a una provocación, a una expectativa. Nos educaron para no dejar preguntas sin contestar, para no permitir que el silencio ocupe un espacio demasiado grande. Pero esa costumbre de reaccionar de inmediato, de justificarnos, de explicar constantemente quiénes somos o por qué hacemos lo que hacemos, a menudo nos aleja de lo más importante, escucharnos a nosotros mismos. El silencio para muchos parece un vacío incómodo, un hueco que hay que llenar, una señal de debilidad. ¿Cuántas veces has sentido que si no respondes enseguida, si no das una explicación rápida, el otro pensará mal de ti? Y sin embargo,
El silencio consciente no es ausencia, es presencia, no es vacío, es espacio, es el aire que permite que las emociones se asienten antes de convertirse en palabras. Cuando alguien te hiere con una frase dura, la reacción inmediata sería contestar, defenderte, devolver con la misma intensidad lo que recibiste, pero si en lugar de reaccionar, eliges quedarte en silencio unos segundos, respirar, darte un momento para escuchar cómo late tu corazón, algo cambia. Ese instante de pausa te da la posibilidad de no responder desde la herida, sino desde tu centro. Y cuando respondes desde tu centro, tu palabra tiene otro peso, otro color, otra fuerza. Incluso a veces descubres que no es necesario responder en absoluto. El silencio también nos enfrenta con nosotros mismos, porque cuando callamos, lo que aparece es la voz interior que solemos ignorar. Esa voz que te dice cuando estás cansado y no lo admites, cuando algo no te sienta bien y lo niegas, cuando estás cediendo demasiado y lo disfrazas de generosidad. Callar hacia afuera, aunque sea por unos segundos, abre el espacio para escuchar lo que viene de dentro. Muchas personas confunden silencio con sumisión, pero en realidad el silencio verdadero es un acto de soberanía. No es callar porque no tienes nada que decir, sino callar porque eliges no gastar tu energía en lo que no merece tu respuesta. Es un silencio lleno, no vacío. Un silencio que te da poder porque te devuelve a ti mismo antes de lanzarte hacia afuera. Y me gustaría que pienses en esto. ¿Cuántas de tus discusiones habrían tenido otro final si hubieras elegido un instante de silencio antes de responder? ¿Cuántas veces habrías evitado palabras de las que luego te arrepentiste? ¿Y cuántas veces habrías descubierto que en realidad no hacía falta decir nada porque el silencio ya lo había dicho todo? Poner límites. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión y sin embargo qué difícil resulta aplicarla en la vida real? A muchos nos enseñaron desde pequeños que decir no era ser egoísta, que marcar distancia era señal de frialdad, que no ceder era sinónimo de dureza, y cargamos con esa herencia durante años, creyendo que amar significa estar siempre disponibles, tolerar todo, aceptar lo que venga aunque duela. Pero con el tiempo, uno descubre que el amor auténtico no es ilimitado y que el respeto mutuo solo puede existir cuando se reconocen las fronteras. El límite no es un muro de hostilidad, no es un rechazo a la persona, sino un acto de cuidado hacia uno mismo. Decir aquí no es en realidad decir me importa lo suficiente lo que soy como para no permitir que me lastimen. Es una forma silenciosa pero clara de recordar al otro que tu dignidad también cuenta. El límite no se grita, no se impone con violencia, se encarna en pequeños gestos, en decisiones firmes, en la coherencia de no exponerte a lo que sabes que te daña. Y aquí aparece un punto delicado. Muchas veces nos cuesta más poner límites a quienes amamos porque tememos que se alejen. Pero ¿qué tipo de amor es aquel que exige nuestra renuncia total? ¿Qué clase de vínculo se construye si para sostenerlo debo dejar de cuidarme? Cuando te niegas a marcar límites por miedo a perder al otro, lo que realmente pierdes eres tú mismo. Y la paradoja es que con el tiempo esa falta de respeto hacia ti termina deteriorando también la relación. Poner límites es enseñar al otro cómo tratarnos, es mostrar sin necesidad de palabras duras que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra sensibilidad son valiosas. Quien te quiere de verdad sabrá reconocer esos límites y caminar contigo desde ahí.
y quien se aleje porque no soporta tus fronteras quizá nunca estuvo dispuesto a verte en tu totalidad. Te invito a pensar en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces aceptaste situaciones que te desgastaban solo para evitar conflicto? ¿Y qué consecuencias tuvo eso en tu salud, en tu paz, en tu autoestima? Los límites no son una barrera contra los demás, son puentes de dignidad que permiten encuentros más claros y sinceros. Porque cuando te respetas lo suficiente para marcar dónde termina lo que aceptas, estás abriendo la posibilidad de relaciones más conscientes, más justas y más humanas. Hay una palabra que solemos usar mucho, pero pocas veces en su sentido más profundo: empatía. Todos decimos que queremos ser empáticos, que buscamos comprender al otro, que tratamos de ponernos en su lugar, pero cuando lo llevamos a la práctica descubrimos que no es tan sencillo. Porque mirar al otro con empatía no significa justificar todo lo que hace, ni mucho menos cargar con lo que le corresponde. Significa reconocer que detrás de cada gesto, incluso de los más hostiles, suele haber una herida y que esas heridas ajenas pueden enseñarnos algo sobre las nuestras. Piensa en esa persona que suele irritarte, en alguien cuya actitud te resulta dura, crítica o incluso injusta. Lo más inmediato es reaccionar desde la defensa. ¿Por qué me trata así? ¿Qué derecho tiene a hablarme de esta manera? Y tu dolor es legítimo. Pero si te detienes un instante y te preguntas qué fragilidad habrá detrás de este comportamiento, tu mirada cambia. Puede que detrás de esa crítica constante haya miedo a no ser suficiente. Puede que detrás de esa indiferencia exista un temor a ser rechazado. Puede que esa hostilidad no hable de ti, sino de las batallas que el otro no ha podido nombrar. La empatía, en este sentido, no es ceguera ante el daño ni ingenuidad que todo lo tolera, es conciencia afectiva. Es la capacidad de ver la herida sin dejar de cuidarte. Y aquí hay una clave importante. Empatía no es sinónimo de sumisión. Puedes comprender la fragilidad del otro y al mismo tiempo decidir no quedarte en un lugar que te lastima. Puedes mirar con compasión sin perder tu centro. Puedes escuchar con respeto y aún así trazar límites claros. Y es que la empatía madura no busca disolverte en el dolor ajeno, sino invitarte a reconocer lo humano en todos, incluso en quienes más te cuesta. A veces mirar con empatía es un espejo. Nos muestra partes nuestras que no queremos aceptar. ¿Cuántas veces reaccionamos de forma dura porque nos sentimos inseguros? ¿Cuántas veces nos alejamos porque nos da miedo que nos vean vulnerables? Reconocer la fragilidad en el otro nos ayuda también a reconocer la nuestra. Quiero invitarte a hacerte una pregunta. En ese vínculo difícil que atraviesas hoy, ¿qué pasaría si en lugar de responder desde la herida, eligieras observar desde la empatía? No para justificar, no para aguantar lo insoportable, sino para entender qué mueve al otro y desde ahí decidir con más claridad cómo quieres posicionarte. La empatía, cuando se vive con madurez, no resta fuerza, la multiplica porque te permite elegir con más libertad. Te da la capacidad de ver sin odiar, de comprender sin ceder tu dignidad, de sostener tu humanidad incluso en medio de la incomodidad, y eso, aunque no lo digas, inspira. Una de las formas más silenciosas en que perdemos nuestro valor es cuando nos hacemos disponibles para todos en todo momento. A primera vista, parece noble estar siempre ahí, responder cada llamada, atender cada necesidad, decir que sí incluso cuando estamos agotados,
Creemos que eso nos hace indispensables, que así demostramos nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra generosidad, pero con el tiempo descubrimos que una disponibilidad sin discernimiento termina vaciándonos y lo que parecía entrega se convierte en desgaste. Estar presente no significa estar siempre. La presencia auténtica es selectiva porque requiere de tu energía entera, de tu atención completa, de tu capacidad de estar con el otro de verdad. Cuando intentas dividirte entre demasiadas demandas, lo que ofreces ya no es presencia, sino apenas fragmentos de ti, y lo que debería ser un gesto de amor se convierte en una fuente de frustración silenciosa. Piensa en la diferencia entre una conversación rápida mientras revisas tu teléfono o tu lista de tareas y un encuentro donde estás realmente ahí, mirando a los ojos, escuchando con calma, dejando que tu cuerpo y tu mente estén alineados en el mismo lugar. El primero puede durar horas y dejar una sensación de vacío. El segundo, aunque dure solo unos minutos, puede transformarse en un recuerdo profundo. La presencia selectiva no es egoísmo, es en realidad una forma de honrar tanto al otro como a ti mismo, porque cuando eliges dónde estar, también eliges cómo estar, y esa elección marca la diferencia entre vínculos superficiales y relaciones auténticas. Estar siempre disponible te diluye. Estar presente de manera consciente te fortalece y fortalece a quienes están contigo. Tal vez en este momento de tu vida estés sintiendo que te exiges demasiado, que tratas de cumplir con todos y que aún así siempre queda alguien insatisfecho. Tal vez sientas que das y recibes muy poco a cambio. No se trata de medir con balanza exacta lo que entregas y lo que recibes, pero sí de darte cuenta de que cuando no seleccionas, cuando no priorizas, cuando no eliges dónde poner tu energía, terminas desvalorizándote a ti mismo y el mundo aprende a verte de esa manera. Alguien que está siempre disponible, aunque no siempre sea respetado. Quiero proponerte que pienses con quién quieres estar más presente de verdad, en qué espacios tu energía se multiplica y en cuáles simplemente se agota. ¿Qué pasaría si empezaras a reservar tu atención para las relaciones y momentos que realmente te nutren? La admiración silenciosa también nace de esto, de que los demás perciban que no estás en todas partes, pero que cuando estás lo haces entero, con autenticidad, con profundidad. Esa forma de estar deja huella porque transmite respeto tanto hacia ti mismo como hacia quienes eliges acompañar. Aceptar lo que la vida nos trae, qué difícil resulta. Estamos acostumbrados a luchar contra todo lo que no nos gusta, a resistir lo que no coincide con nuestros planes, a rebelarnos contra aquello que sentimos injusto. Y claro, en parte es natural querer cambiar lo que nos duele, querer mejorar lo que no funciona, querer transformar lo que nos limita. Pero hay un punto donde la lucha se convierte en desgaste, donde nos quedamos atrapados peleando contra lo que no podemos controlar, y esa batalla constante solo nos roba energía. Aceptar no significa resignarse ni rendirse, no es bajar los brazos y decir así será siempre, no hay nada que hacer. Aceptar es más bien abrir los ojos a la realidad tal como es, sin maquillarla, sin negarla, sin disfrazarla. Es decir, esto es lo que está ocurriendo, me guste o no, y desde ahí, desde esa claridad, decidir cómo quiero relacionarme con lo que me toca vivir. Muchas veces cuando dejamos de resistir, descubrimos que la vida no era tan insoportable como creíamos. Lo insoportable era la lucha interna, la negación constante,
la sensación de que esto no debería estar pasando. Esa tensión nos consume más que la propia situación. Pero cuando soltamos esa pelea, cuando decimos, sí, esto es lo que hay, algo se relaja y entonces aparece la posibilidad de transformar lo que sí está en nuestras manos, nuestra actitud, nuestra manera de mirar, nuestra forma de responder, nuestro modo de amar, incluso en medio de la dificultad. El amor fati, ese amor al destino del que hablaban los antiguos, no se trata de romantizar el dolor ni de agradecer por lo que lastima. Se trata de reconocer que incluso en lo que no elegimos hay un camino de crecimiento, una semilla de aprendizaje, una oportunidad de fortalecernos. Es ver en cada circunstancia una invitación, aunque incómoda, a vivir más despiertos. Piensa en algún momento de tu vida que al principio rechazaste con todas tus fuerzas. Una pérdida, un fracaso, una ruptura, probablemente en aquel instante parecía insoportable, pero con el tiempo quizá descubriste que eso te llevó a un lugar distinto, te obligó a crecer, te abrió puertas que antes ni imaginabas. Ese es el sentido profundo de aceptar. No se trata de conformarse, sino de reconocer que incluso en lo que duele puede haber transformación. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de tu vida estás resistiendo hoy? ¿Qué realidad niegas esperando que desaparezca por sí sola? ¿Y qué pasaría si en lugar de pelear contra ella eligieras mirarla de frente con compasión y preguntarte cómo puedes danzar con eso en vez de desgastarte luchando? La fuerza silenciosa de quien es admirado no viene de controlar todo, sino de aceptar lo que no puede controlar y usar esa energía para vivir lo que sí depende de él. Esa aceptación, lejos de ser pasividad, es la base de la resiliencia emocional, la capacidad de no romperse, sino de transformarse. Recordar que la vida es finita puede sonar a primera vista como una idea dura o incluso amenazante. A muchos les incomoda pensar en la muerte, como si hablar de ella atrajera su llegada, como si nombrarla fuese una falta de fe en la vida. Pero lo cierto es que cuando olvidamos nuestra finitud, caemos fácilmente en la ilusión de que siempre habrá tiempo, de que podemos postergar lo esencial, de que un día cuando tengamos más calma, más recursos, más fuerza, haremos lo que de verdad nos importa. Y así pasa el tiempo y seguimos aplazando lo vital. Memento mori. Recuerda que vas a morir, no como advertencia sombría, sino como brújula, porque cuando reconoces que tu vida tiene un límite, que no eres eterno, cada día adquiere otro valor, los pequeños instantes se vuelven tesoros, los vínculos auténticos se priorizan, las discusiones triviales pierden importancia. Esa conciencia nos da una urgencia diferente, una claridad que nos empuja a vivir con más verdad. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has guardado palabras de amor que querías decir y no dijiste? ¿Cuántas veces postergaste un encuentro con alguien que amas pensando ya habrá tiempo? ¿Y qué sentirías si de pronto descubrieras que ese tiempo ya no está? No se trata de vivir con miedo a la pérdida, sino de reconocer que el tiempo compartido es limitado y por eso mismo profundamente valioso. Recordar nuestra finitud también nos ayuda a soltar lo que no merece tanto espacio en nuestro corazón. Esa preocupación que hoy parece enorme seguirá teniendo importancia el día que mires tu vida en perspectiva. ¿Ese enojo acumulado vale tanto como para gastar tu energía en él? Saber que la vida es corta nos obliga a elegir, y en esa elección
vamos definiendo qué tipo de huella queremos dejar. Hay quienes viven como si fueran eternos, posponiendo la risa, el abrazo, el viaje, el gesto de ternura, y hay quienes, conscientes de su mortalidad, deciden reír hoy, amar hoy, perdonar hoy, agradecer hoy. La diferencia no está en cuánto tiempo tienen, sino en cómo lo habitan. Te invito a hacer un ejercicio sencillo. Imagina que te quedara solo un año de vida. ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué empezarías inmediatamente? ¿Qué vínculos cuidarías con más delicadeza? ¿Y cuáles dejarías ir sin culpa? Esa reflexión, aunque parezca radical, puede devolverte al presente con una claridad inmensa. La admiración verdadera muchas veces nace de ahí, de ver a alguien que no vive en piloto automático, sino que ha comprendido la urgencia de ser auténtico, que no pierde años en lo que no importa, que prioriza lo esencial, que elige vivir con coraje en lugar de quedarse atrapado en la comodidad. Esa forma de estar en el mundo inspira más que cualquier discurso, porque es la prueba viva de que quien recuerda su finitud sabe también cómo honrar su vida. Cuando pensamos en relaciones solemos imaginarlas como un espacio de entrega total, como si amar significara fundirse con el otro, perder los límites, convertirse en uno solo. Esa idea, tan repetida en canciones, películas y discursos románticos, ha dejado una huella profunda en varias generaciones. Pero con el tiempo descubrimos que esa fusión no es amor verdadero, sino una ilusión que termina desgastando, porque cuando dos personas se confunden hasta perder su individualidad, lo que aparece no es unión sino dependencia. Y la dependencia, lejos de fortalecer, debilita. Un vínculo consciente se construye de otro modo. No se trata de darlo todo ni de exigirlo todo. Se trata de crear un espacio donde ambos puedan sentirse vistos, donde cada uno conserve su autonomía y al mismo tiempo se sienta acompañado. Es como dos árboles que crecen uno al lado del otro. Sus raíces pueden entrelazarse, sus ramas pueden rozarse, pero cada uno tiene su propio tronco, su propia savia, su propio modo de florecer. Si uno intenta absorber completamente al otro, tarde o temprano lo asfixia. Las relaciones que inspiran admiración no son aquellas en las que uno se sacrifica por completo, ni aquellas en las que alguien impone sus deseos sobre el otro. Son aquellas donde existe reciprocidad. Yo me muestro, tú te muestras y juntos encontramos un punto de encuentro que no exige que ninguno de los dos desaparezca. Allí nace lo que podríamos llamar una unión sin fusión, amar al otro sin dejar de amarte a ti mismo, acompañar sin anular, estar cerca sin invadir. Y aquí aparece un desafío importante. ¿Qué tan consciente eres de tus propios límites en tus relaciones? ¿Cuántas veces has callado lo que sentías para no molestar? ¿Cuántas veces has cedido demasiado por miedo a perder al otro? ¿Y qué consecuencias tuvo eso en tu autoestima? El amor verdadero no pide que renuncies a ti, pide que te traigas entero a la relación. Solo así el encuentro tiene fuerza real. Un vínculo consciente también implica aceptar que el otro no está ahí para colmar todas tus carencias, ni tú para colmar las suyas. Esa expectativa es demasiado pesada y suele generar frustración. Amar con madurez es reconocer que cada uno llega con sus propias heridas, con sus luces y sus sombras, y que el encuentro puede ser un espacio de crecimiento mutuo, pero nunca la solución mágica a todos los vacíos. Cuando dos personas eligen amarse sin perderse, respetando sus diferencias, sosteniendo su libertad, construyen un lazo mucho más fuerte que la dependencia,
porque saben que están juntos no por necesidad desesperada, sino por elección consciente. Y esa elección, repetida cada día, inspira respeto y admiración. Te dejo una pregunta. En la relación más importante de tu vida, ya sea de pareja, de amistad o familiar, ¿estás presente como alguien íntegro o te has ido perdiendo en la búsqueda de aceptación? Tal vez la respuesta a esa pregunta pueda mostrarte el camino para recuperar tu centro sin dejar de amar. Aceptar la vida tal como es no significa abandonar nuestros sueños ni renunciar a lo que deseamos. Significa entender que no todo depende de nosotros y que a veces la madurez consiste en elegir con cuidado dónde ponemos nuestra energía. Muchas personas se desgastan intentando cambiar lo inmutable mientras descuidan lo que sí está a su alcance, su actitud, su manera de relacionarse, su forma de amar. Cuando aprendemos a distinguir lo que podemos transformar de lo que simplemente debemos atravesar, nace una serenidad distinta. Ya no reaccionamos con la misma desesperación. Nos volvemos más claros, más firmes, más libres. Esa calma silenciosa que no necesita explicarse es lo que muchas veces inspira respeto en los demás. Quizás sea un buen momento para preguntarte dónde estás peleando en vano y qué parte de tu vida pide más aceptación que resistencia. Al final, ser admirado sin necesidad de hablar no tiene que ver con la apariencia ni con la búsqueda de reconocimiento. Tiene que ver con la coherencia entre lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos, en silencio, día tras día. Admiración no es un aplauso externo, es la consecuencia natural de una vida vivida con dignidad, con límites claros, con presencia auténtica y con amor consciente. Quien aprende a cuidarse, a callar cuando el silencio es más sabio que la palabra, a poner fronteras sin perder ternura, a mirar al otro con empatía sin disolverse, a elegir dónde estar y con quién compartir su energía, quien acepta lo que no puede controlar y vive recordando que el tiempo es finito. Esa persona transmite algo que las palabras no pueden explicar. Y entonces, sin pretenderlo, inspira. Inspira porque muestra con su forma de vivir que es posible caminar con sencillez y con firmeza a la vez. Inspira porque recuerda a los demás que el respeto y el amor verdadero comienzan siempre en uno mismo. Inspira porque enseña, sin discursos, que el silencio también habla,